es el 39. Todos nosotros lo sabemos porque los que estamos más o menos equiparados en edad aquí, sobre 60 años, nuestros padres vivieron el terremoto, entonces nosotros conocimos esto de primera fuente, de nuestros padres. Y los que son más jóvenes lo habrán escuchado de sus abuelos, pero aquí hay una tradición oral de las familias de contarse cómo vivieron el terremoto. Y siempre la gente está señalando, mi abuelo tenía tal edad, mi padre tenía tal edad, mi madre, que vivió el terremoto en tal o cual circunstancia. Y también hay familias heridas que hasta el día de hoy sufren la pérdida de familiares que tuvieron en ese entonces, porque hay familias que perdieron hasta 7 miembros en ese terremoto. Ya, yo he realizado todos los pasos de sepultación y las familias perdieron de 2 a 7 personas, o sea, de uno, obvio, muchas familias con uno, pero de 2 a 7 personas es un número muy grande para pasar un duelo, ¿no? Porque cuando se le muere una sola persona de la familia, uno pasa un duelo terrible, pero imagínense que se mueran 7, o que a una madre se le mueran 3 hijos, o que unos niños queden huérfanos. Yo estoy hablando de casos reales que yo conozco, donde en una familia quedaron 4 niños huérfanos y murió la mamá embarazada, el papá y 2 niños. Entonces hay historias trágicas detrás de todo esto. Más allá de las pérdidas humanas, hablando de la infraestructura como ciudad, entonces la plaza cae al suelo. Y algunos edificios quedaron solamente con las paredes a la vista, como el cuerpo de bomberos que señala Adolfo, que quedó con la parte baja, las murallas. La Caja Nacional de Ahorro quedó con los 3 pisos, pero solamente las paredes externas. La Intendencia quedó totalmente destruida. Y creo que quedó también así como de pie, pero a mal traer, toda la esquina, que es hoy día donde estuvo el correo, frente a esa esquina de 18 con Libertad, lo que era el Emporio y Pastelería Liñero, que eran de españoles, y la imprenta Alsina, un edificio que estaba colindante a la Intendencia. ¿Por qué hablo tanto del terremoto? Porque sin duda que es un punto de inflexión. Adolfo lo decía en su otra presentación en Chillán. Aquí se puede dividir esta historia de la plaza en 2 tiempos. De 1835, cuando se traza la ciudad, hasta 1939, y de 1939 hasta nuestros días, que son 85 años de reconstrucción y de nueva fisonomía de la plaza. Entonces, yo contaba en Chillán también en la primera presentación, que fue la más masiva, contaba de que a mí muchas amistades me decían, pero ¿por qué estás todo el día trabajando en ese libro? ¿Pero por qué tanto la plaza? ¿Por qué tanto te demora? Bueno, ahí está Rodrigo Rojas, mi diseñador del libro, con el que yo he trabajado todos los últimos libros, mirando hacia atrás. Está acá Rodrigo Rojas. Este joven que está aquí, en la tercera fila, es el artista de este libro, el diseñador artista. Y él sabe que trabajamos por lo menos 4 meses en el diseño solamente. Revisar, diseñar, etc. Mucho trabajo tuvo Rodrigo en este libro y quedó bellísimo en su aspecto de diseño. Y bueno, cuando la gente pregunta, ¿pero por qué tanto la plaza? Lo que pasa es que no es solo la plaza arbórea, sino que es todo lo que ocurre allí en esas 4 calles que son el umbral de la plaza. Todo lo que allí cambió, que es totalmente distinto, que hay solo 2 edificios en pie de antes del terremoto, porque habían sido construidos en hormigón, que es el Banco Santander actual, en ese edificio, y la tienda de al frente, que le llamamos Los Dos Cuyanos a ese edificio, porque fue tienda Los Dos Cuyanos, pero hoy día tiene diversos comercios. Es más, el edificio está dividido en distintas parcelas de dueños, fracciones, digamos, hoy día está subdividido ese edificio. Uno de ellos es de Yanine, y los otros dueños no sé los apellidos, pero son varios dueños. Entonces, ¿qué ocurre con nosotros? No podemos olvidarnos de lo que hubo antes. Si nosotros vivimos en una ciudad, habitamos en una ciudad, habitamos en una región donde Chillán es la capital de la región, también tenemos que hacernos cargo de su historia, conocer lo que había antes, ya sea para resguardar la memoria, para resguardar ese patrimonio, esa tradición oral, para mostrar, como decía Adolfo, tal vez a los nietos o a los hijos o a los bisnietos,
irles mostrando después, esto era la plaza, esto era lo que hubo, esto es lo que hubo, lo que se construyó, se reconstruyó después de 1940. Y llega a Chillán una corriente de arquitectos modernistas, ya de la escuela de Bauhaus, que transforman esta ciudad en una ciudad funcional, en edificios simples, cómodos, prácticos. Y entonces surge toda esta expropiación de la manzana de calle Libertad, donde se deja esa explanada y se retiran los edificios más atrás dentro de la manzana, porque antes no era Avenida Libertad, era calle Libertad. ¿Ya? Entonces se transforma este espacio público y se deja una visibilidad muy amplia, una arquitectura muy limpia. O sea, si ustedes están en los pilares, en la entrada de los edificios públicos y miran hacia la catedral, hacia el suroriente, y miran hacia el sur poniente, los edificios de la otra manzana de calle 18, los edificios municipales, donde está la municipalidad, el CERVIU, el centro de extensión de la UEB, el teatro, hay una visión muy amplia. Era una ciudad muy limpia, crearon una ciudad muy práctica, pero a la vez muy hermosa posteriormente. Y todo ese estilo de vivienda que no solo rodeó la plaza, que no es mi tema en este momento, pero ustedes saben que existen alrededor de 50 edificios modernistas que lo han ido a estudiar muchas personas, arquitectos y gente especializada en patrimonio, porque se construyen allí edificios icónicos, no solo la catedral, que es un edificio icónico 2015 y un monumento nacional, sino que también se construye un edificio que lo conocen más que la catedral en el exterior, que es el edificio de la Copelec. ¿Ya? También tenemos fuera del radio de la plaza el edificio de los bomberos, en 18 de septiembre con el roble. Entonces hay varios edificios ejemplos de esta idea arquitectónica que surge en Europa y que llegan arquitectos entonces en ese minuto, porque se requieren muchos arquitectos, constructores y maestros en la ciudad de Chillán, que algunos escritores me han hecho reflexionar pensando en sus comentarios de que Chillán por décadas tuvo que escucharse mucho serrucho y martillo todo el día, porque no se construía con las máquinas que tenemos hoy día. Nosotros hoy día vemos un edificio y hay una pluma silenciosa que pasa para allá los materiales, que los sube, que los baja. Cuando observamos un edificio en construcción, no, pero en esa época tiene que haber sido un ruido incesante de martillos. ¿Ya? Construyendo muchos edificios a la vez, muchas casas, al principio de emergencia, los pabellones, que ustedes también a lo mejor tuvieron o tienen todavía, en Quirigua y el mismo en dos partes que todavía quedan pabellones, que en San Carlos no lo sé. Si quedan todavía, eso es interesante, porque en Bulnes ya desaparecieron donde estaban. Y en Chillán quedan los detrás de la escuela normal antigua, frente a la Plaza de la Victoria. Bueno, se construyen esos edificios de emergencia para las viviendas, se construyen escuelas de emergencia, que hay varias tipologías igualitas todas, lo que hoy día es la Escuela de Cultura Artística en Chillán, por ejemplo, que antes fue la Escuela España. Ese tipo de escuelas se replicó en muchas partes. Y bueno, y alrededor entonces de esta plaza surgen edificios grandes para la época, como el Gran Hotel, ¿no? Como el teatro, que fue pensado inicialmente para 2000 personas. Acá en el libro en una parte está la maqueta, cuando Chillán venía de un teatro que tenía capacidad para 300 personas en lo que hoy día es la Casa del Deporte, en ese lugar. Entonces lo que podemos ver en estos arquitectos es que ellos piensan una ciudad del futuro. Igual como el agrimensor francés, cuando trazó la ciudad, también pensó en una ciudad del futuro, piensa en 1835. Y él diseña una tremenda ciudad de 12 por 12 cuadras, a cordel. Está el documento acá donde salen las medidas, cómo él iba tomando las medidas, las indicaciones, que después les voy a hablar de las partes del libro. Entonces, cuando estos arquitectos toman la ciudad 1940 en adelante, fines del 39, ya está la maqueta de los edificios públicos, ya está la maqueta del teatro. 1941, 42 están construyendo otros edificios.
O sea, eso es un boom, los inicios de los 40 de construcciones. Cuando ellos van pensando esto y piensan en el futuro, debiera llamarnos a nosotros a la reflexión: ¿qué ciudad estamos construyendo nosotros hoy día para el futuro? O sea, cuando construimos una torre, tenemos que pensar que van a vivir 180 familias, por ejemplo, en una torre grande, de 21 pisos, 20 pisos. Y esas 180 familias van a tener 180 autos que van a salir y entrar en esa esquina o en ese lugar que está ubicado el edificio. Y que el metro cuadrado de áreas verdes va a bajar la calidad por persona, porque si en esa manzana antes vivían 18 familias, supongamos, y ahora van a vivir 180, entonces el metro cuadrado de áreas verdes por familia, por persona, es más pequeño. Bueno, todos estos temas ambientales y todo ese tipo son temas que nosotros debiéramos reflexionar, ¿ya? Debiéramos pensar en qué ciudades queremos, cómo las queremos, o ustedes, los que tienen hijos o nietos, qué ciudad quieren ustedes que tengan sus hijos y sus nietos, cómo quieren que vivan ellos. Así como estos arquitectos en ese minuto pensaron en un teatro para 2000 personas, aunque no pudieron terminarlo por recursos del gobierno en ese momento, el teatro estaba diseñado para eso.